Frases que tocan el alma. Para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Esta es la frase que me tocó el alma y que vamos a reflexionar hoy 19 de septiembre de 2024. Para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Una frase que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la fe. Vamos a empezar a explicarla con la primera parte de la frase. Para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Ciertamente, la fe no se opone a la razón. La fe puede ayudarse con los argumentos de la razón. De hecho, cuando se quiere definir la teología, se dice que la teología es una fe que quiere entender. Fides querens intellectum. Fe que quiere entender, que requiere una mayor comprensión. Y eso está bien. Entonces no estamos diciendo acá que el que cree desprecie las explicaciones o desprecie la razón. Acá nos referimos más bien a una actitud. La actitud de disposición que tiene la persona que cree. Cuando decimos para el que cree ninguna explicación es necesaria, estamos diciendo que este que cree, este que afirma lo que dice la palabra de Dios, este que cree en aquello que nuestro Señor nos ha revelado, pues no necesita de mucho argumento racional para creer, de mucha demostración científica, porque finalmente ha entendido que aunque la fe se apoya en el entendimiento, finalmente es un acto de la voluntad, que se somete amorosamente a aquello que Dios nos ha revelado. Y esto es bien bonito, porque cuando uno crece en la fe, uno se da cuenta que hay muchas cosas que a duras penas logramos rasguñar del misterio. Algunas cosas que con el intelecto logramos un poco entender, pero que siempre será más lo que desconocemos, siempre será más lo que permanecerá en el misterio. Y entonces la persona que cree no está diciendo todas horas, si es que no entiendo perfectamente aquello, no voy a creer. No, queridos amigos, la persona que cree está diciendo, hombre, es natural que haya cosas que me superen. Ojo, no que vayan contra la razón, pero sí que superen mi razón. Por consiguiente, yo adhiero mi voluntad a aquello que Dios me ha revelado. Por eso decimos, para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Y tengo un ejemplo de esto. Cuando empecé mi camino de conversión, recuerdo que uno de los temas más fuertes al inicio fue el tema de la castidad. Por supuesto, yo era un joven apenas de 15 años y escuchar aquellas palabras del Evangelio, escuchar aquella enseñanza de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, que hablaba contra la impureza, contra la fornicación, contra la pornografía, contra la masturbación, pues ciertamente chocaba a la idea que había recibido de una sexualidad libre tal como la ofrecía el mundo, una sexualidad sin ningún tipo de límites, un uso del placer desordenado. Pero cuando empiezo mi proceso de conversión, me enamoro del Señor, entonces experimento un amor tan grande, experimento una adhesión tan grande a ese Dios amoroso. Me sentí tan amado por mi Padre que entendí que todo lo que me pidiera mi Padre Celestial era para mi bien, aunque inicialmente no lo entendía. Inicialmente no había muchas razones para comprender aquello, pero la razón principal era saberme amado por Dios. Y si ese papá me ama tan profundamente que me entregó a su Hijo en la cruz y me envió el Espíritu Santo, entonces ¿yo cómo voy a dudar de aquello que me está pidiendo? Ven, en primer lugar fue creer, y esa fe hizo que de alguna manera adhiriera mi entendimiento a aquello que Dios me estaba revelando. Para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Caso contrario sucede con el que no cree. La parte final de la frase dice, para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Cuando uno definitivamente ha cerrado su corazón al amor de Dios, ha cerrado su corazón a la revelación divina, ha cerrado su corazón a la posibilidad de convertirse, por mucho que le quieran explicar a uno, por muchos argumentos racionales, incluso argumentos científicos, argumentos filosóficos, que los tenemos de sobra para acrecentar nuestra fe, si definitivamente no quiero creer, nada va a hacer que yo crea. Ninguna explicación será suficiente. Siempre voy a encontrar excusas para rechazar aquello que me están diciendo. Una persona científica,
va a Lourdes. En Lourdes ve un milagro tremendo, a todas luces. Esto era un milagro, no había explicación científica posible. Y esta persona, después de ver aquello, dice: ni 1000 milagros como este me harían creer en Lourdes. Oigan, increíble, ni 1000 milagros como este me harían creer en Lourdes. Esto fue un caso histórico de una persona que no quiso creer. A pesar de esta evidente manifestación de la gloria de Dios, no quiso creer. Porque en el fondo, creer o no creer no es tanto un problema del entendimiento. En el fondo es un problema del corazón. En el fondo es un problema de orgullo o de humildad. Orgullo si me cierro a creer, humildad si me atrevo a creer. Debemos pedirle al Señor que nos conceda la gracia de esa sencillez interior para que el Padre del cielo se nos revele. Recuerden lo que dice Jesús: te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos y humildes y las has escondido a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Hagamos oración. Amado Señor, hoy te quiero suplicar la sencillez de corazón. Te quiero suplicar tener esa fe de los niños, esa fe y esa confianza que un niño tiene con su padre. Quiero creer, Señor. Me dispongo humildemente a creer aquello que me ha revelado. Sé que no necesito demasiados argumentos, lo que necesito es demasiado amor. Concédeme ese amor. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Queridos amigos, les habló Wilson Tamayo en esta serie Frases que tocan el alma. Cuéntanos, ¿qué te dice a ti esta frase? Y si quieres, comparte este video con los tuyos. Que Dios te bendiga.